Bien, queridos hermanos, nos encontramos en una entrega más de su programa Profundizando en la Fe por Televida, el canal de la familia y demás redes sociales. Iniciemos bendiciendo al Señor. Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre santo y glorioso. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos. Bendito eres en la bóveda del cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti gloria y alabanza por los siglos. Meditemos también un trozo del Evangelio de este día, tomado de Juan 8, 31, 42. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él: si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Les replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo les hace libres, serán realmente libres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si permanecen en mis palabras, dice el Señor, entonces serán realmente libres. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. El pecado es siempre una mentira. De ahí que también añada Jesús: ustedes dicen que son libres, quizás lo son físicamente, pero no espiritualmente. Todo el que está dominado por un vicio, sea el que sea, o por un pecado capital, ya sea la envidia, la ira, la soberbia, la lujuria, la avaricia, cualquiera de estos pecados siempre son una esclavitud. Pero el Señor puede liberar. El Señor, con su gracia, con su asistencia, con la gracia de su Espíritu, puede llevarnos poco a poco a una liberación de esos pecados. También todo el que está inmerso en los vicios, ya sea vicio de droga, vicio de sexualidad desordenada, vicio de bebida, vicio del que sea, vicio también a veces, porque hay vicios de chismosería, también es otro vicio. Y de cualquiera de esos pecados que son una atadura, que son una esclavitud, que son una mentira, y por eso no nos hacen libres, y por eso dejan un amargo allá en la conciencia, un cargo de conciencia, que es preciso entonces también confesar. Si realmente yo hago el esfuerzo, puedo salir de cualquiera de esos vicios, pornografía o lo que sea. El Señor me da las gracias y yo se lo pido y hago también el esfuerzo, porque no es solamente pedir el don, pedir la gracia, también cuenta mucho en la liberación de cada uno el propio esfuerzo, Y es justamente ahí donde yo más caigo, donde soy más débil, es que debo entonces poner el remedio. Por eso dice Jesús: si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Si yo soy muy curioso y ando todos los días viendo cosas en el celular que en vez de traerme paz, de hacerme bien, pues me hacen daño, pues entonces pongamos los medios
no tengamos el celular constantemente en la mano, constantemente viendo todo el chismorreo y la maledicencia que por ahí con frecuencia pues salen, se ponen. Si soy muy chismoso, pues entonces freno un poco mi lengua, ir frenando a la lengua, haciendo el ejercicio. Así como el vicio se coge poco a poco, repitiendo un acto que no está bien, un acto malo, así también me hago virtuoso repitiendo un acto bueno, corrigiéndome a mí mismo. Es así como el Señor me libera. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y el Señor es la verdad, el Evangelio es la verdad. Pero conocer aquí no solamente es saberlo, no es solamente tener conocimiento de que es así o no es así. Aquí conocer a Jesucristo significa entablar una amistad con Él. Entablar una amistad con Él. ¿Y por qué renunciar al pecado y entregarme al Señor? Por muchas razones. Primeramente porque, como decíamos ahorita, el pecado, por ser una mentira, siempre esclaviza. El pecado va poco a poco anulando nuestra propia libertad. De ahí que diga Jesús que el esclavo no permanece en la casa para siempre. El que está en pecado termina alejándose de la casa paterna como el hijo pródigo. Y dichoso sería si el Señor le concediera la gracia, como lo hizo con aquel hijo pródigo, de volver a la casa paterna. Y por eso es que el hijo pródigo, después que se va de casa, dice: Señor, ya yo no me merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros, como a un trabajador. Pero como había tomado conciencia de su realidad, como había pedido perdón, como se había arrepentido de su pecado, como había reconocido el amor que el Padre le tenía, el Padre nuevamente le reintegra, le recibe en la casa, le pone un anillo, lo viste, le da nuevamente la vestidura de hijo, le reconoce hijo. Por eso, si nos hemos ido de casa, si estamos viviendo en la oscuridad, en la esclavitud, acerquémonos al Señor para que nuevamente pidamos perdón con verdadero arrepentimiento. Y un verdadero arrepentimiento supone esto: primeramente tomar conciencia de que estoy mal, de que necesito de la gracia, de que necesito de volver otra vez a la comunión con Dios. Segundo, confesar mi pecado. Ya he reconocido mi pecado, pues ahora me acerco al sacerdote que hace las veces de padre, las veces de médico para curar mi herida, que me da también una penitencia para restablecerme, que me incorpora nuevamente por mandato de Dios a la comunidad. Tercero, el propósito de enmienda, que significa no volver otra vez a cometer ese pecado. Y es posible que en esa lucha uno puede volver a caer, es posible. Lo importante es que tú tengas siempre ese propósito de enmendarte. Caíste, pues vuelve y te levanta, y vuelve y te confiesa, y vuelve y hace otro propósito de enmienda, y vuelve y comienza la lucha. Jesús en el Vía Crucis nos enseña que en el camino cristiano, en el camino hasta el Calvario, en la fidelidad a Él, caemos, es verdad, caemos. Pero lo importante no es caer, lo importante es que caí, pero me levanto, no me quedo ahí. No me quedo en la mentira, no me quedo en el error, no me quedo en el egoísmo, me levanto y nuevamente tomo mi cruz y sigo hacia adelante. Y después de ese propósito de enmienda, cumplir la penitencia. Pero la mejor penitencia, da bien, es
sacar rato para la oración, hacer alguna obra de caridad. Pero la mejor penitencia es, como decía ahorita, contrarrestar el mismo pecado que me está atacando. Apartar mis ojos de lo que me hace daño. Apartar mi mano de lo que me hace daño. Frenar la lengua que me hace daño y hace daño. Esa es la penitencia que al Señor le agrada y es el gran sacrificio que termina redimiéndonos con la gracia, con la fuerza de Dios. Hermanos, vamos a hacer una pausa y continuamos dentro de un momento con su programa Profundizando en la Fe por Televida, el canal de la familia. Bien, queridos hermanos, en estos últimos capítulos nos hemos centrado en la Iglesia una santa católica. Ahora vamos a entrar en la cuarta nota de la Iglesia, que es la Iglesia es apostólica. ¿Y por qué es la Iglesia apostólica? Es apostólica porque está fundada sobre el cimiento de los apóstoles. Hemos dicho que la Iglesia, una de las imágenes para decir, para entender, para acercarnos un poco al misterio que es, se expresa en sentido de construcción. Entonces, la Iglesia es como un gran templo, y en ese templo hay una piedra angular, hay un centro, una columna fundamental que es Jesucristo. Pero hay otras columnas. Entonces la Iglesia está fundada sobre la columna de los apóstoles, sobre las columnas de los apóstoles. Y dentro de esas columnas hay unas que son más fuertes que otras. Y en ese sentido podríamos decir que los santos apóstoles Pedro y Pablo son como las dos grandes columnas de ese templo. La Iglesia apostólica, porque está cimentada sobre el cimiento, sobre la columna de los apóstoles. Y esto en un triple sentido, porque fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, testigos escogidos, enviados en misión por el mismo Cristo. Porque fue edificada y sigue edificada sobre ese cimiento. ¿Y por qué sigue edificada sobre ese cimiento? Porque los primeros apóstoles, aunque ya pasaron de este mundo al Padre, sin embargo, en cada comunidad dejaron sus sucesores. ¿Y cuáles son sus sucesores? Los obispos. Somos los sucesores del colegio apostólico. Cada obispo tiene la misión de enseñar el Evangelio, de testificar el Evangelio, de santificar al pueblo de Dios. Pero también porque nosotros los obispos, toda la Iglesia, no anuncia otro Evangelio distinto al que anunciaron los apóstoles. No, es el mismo Evangelio, el Evangelio que anunció Juan, por eso es el Evangelio que construye la Iglesia, que anunció Pedro, que anunció Pablo. El Evangelio, el único Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio que se sigue anunciando hoy y se seguirá anunciando hasta el fin de los tiempos. Y ello por imposición de manos. No es de una manera medalaganaria. La Iglesia tiene un orden, tiene una estructura. No enseño lo que a mí me parece, sino que enseño la doctrina de Jesucristo. No estoy en este puesto que ocupo hoy porque a mí se me ocurrió, no, sino porque la Iglesia misma, con su luz, con su espíritu, te va diciendo en cada momento cuál es tu puesto y tu misión. Por eso, cada obispo, desde los apóstoles hasta hoy,
por imposición de manos, cada uno pues elegido, vocacionado, llamado, instituido, consagrado para esta misión. La iglesia es apostólica y la iglesia vive de todo lo que heredamos de los apóstoles. De los apóstoles heredamos el evangelio. De los apóstoles heredamos los sacramentos, muy especialmente la Santísima Eucaristía. De los apóstoles recibimos la tradición del sacramento de la reconciliación, de la penitencia. De los apóstoles recibimos también las instituciones de caridad y el gobierno de la iglesia. La iglesia es apostólica y sigue siendo también apostólica porque anuncia. Cuando se habla de apóstol, se habla de mensajero, se habla de enviado, se habla de anuncio. La iglesia sigue anunciando a Jesucristo. Pero también la iglesia es apostólica porque guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas por los apóstoles. La iglesia tiene la misión entonces de recibir la enseñanza apostólica, de transmitir esa enseñanza, de custodiar esa enseñanza, de defender la fe contra toda ideología, las ideologías que se van presentando a lo largo de la historia de la iglesia. Siempre la iglesia ha salido al frente ante los errores mundanos que han querido contaminar la iglesia. Y por eso hablábamos en días pasados de las distintas herejías, el gnosticismo, el arrianismo. Más tarde también entró el galicanismo, que quería poner, podríamos decir, como disminuir la autoridad del Santo Padre, también está, hoy nuestra lucha es contra la ideología de género. ¿De qué tenemos hoy que defender la iglesia? Defenderla de esta ideología que quiere imponer a toda costa, ¿verdad?, el aborto, esta cultura de muerte. De esta ideología también que quiere decir que el matrimonio entre homosexuales se puede bendecir también. Y penosamente, incluso hasta dentro de la iglesia se están dando estas oscuridades. La iglesia alemana ha pedido a la iglesia romana, a la iglesia apostólica, ¿verdad?, que se bendigan a los homosexuales. Oiga cómo estamos. Ahora recientemente justamente ha renunciado un obispo en Alemania, era el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Alemana. Fue uno de los que salió diciendo esto, de bendecir las parejas homosexuales. Una cosa es que se respete la dignidad humana, sea quien sea la persona, pero el principio es el principio. Y Dios creó al hombre, hombre y mujer, creó a la persona con esa doble sexualidad para que se uniera y para que fecundara, para que fueran fecundos, teniendo hijos para la vida, para la iglesia. De una pareja homosexual no puede nacer la vida. Entonces eso es diametralmente contrario a Dios, que es la vida. Dios no quiere eso. Por eso también Jesús, cuando habla del matrimonio, el matrimonio lo bendice entre el hombre y la mujer, lo santifica, lo cuida, lo valora. Esa es la tradición que hemos recibido de los apóstoles. Y esa es la tradición que hemos de cuidar, de custodiar, de defender, porque es lo que Dios quiere. Lo otro, bueno, si usted quiere caminar por ahí, camine, es su libertad. Y hasta Dios respeta eso. Si hay algo que Dios respeta hasta lo último, es la libertad humana. De tal manera que, de hecho, muchos
se van al infierno porque no obedecen, quieren hacer su voluntad, no quieren reconocer la bondad, la grandeza, la misericordia de Dios, la verdad de Dios. La verdad de Dios. Por eso decía ya San Agustín, en el siglo IV, el que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. No puede salvarte sin ti. Entonces, la iglesia, como decía ahorita, recibe ese evangelio. La iglesia custodia ese evangelio, es decir, lo cuida, lo vigila, lo defiende. La iglesia transmite ese evangelio, anuncia ese evangelio. Y de él depende, de él nacen también los sacramentos de la iglesia. Pero también la iglesia es apostólica porque sigue siendo enseñada, santificada, dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral, el colegio de los obispos, al que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la iglesia. Entonces la iglesia, ¿verdad?, cimentada sobre esta columna, ha permanecido durante estos siglos, ya estamos en el siglo XXI, y dice el Señor, así permanecerá hasta el fin de los tiempos, porque yo estaré con ustedes hasta el último día. Yo estaré con ustedes, y la fuerza del infierno no podrán contra ella. Damos gracias al Señor por edificar la iglesia sobre estas columnas fuertes, pero también pidámosle que nos ayude a nosotros a no adulterar el evangelio, a no añadir ni quitar nada a ese único evangelio que hemos recibido de Jesucristo y que es la verdad que hace libres, que es la verdad que libera. Hermanos, vamos a hacer nuevamente una pausa y dentro de un momento continuamos con su programa Profundizando en la Fe. Bien, queridos hermanos, continuamos con este desarrollo sobre la iglesia apostólica. Pero la iglesia no es solo apostólica porque está cimentada sobre el cimiento de los apóstoles, sino también que toda ella es apostólica. Toda la iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles en comunión de fe y de vida con su origen. Toda la iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Se llama apostolado a toda la actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Mientras la iglesia permanezca unida a este origen, fiel al fundamento, fiel a lo que nos enseñaron y transmitieron los apóstoles, unida al Santo Padre como sucesor de Pedro y a los obispos como sucesores de los apóstoles, será apostólica, es apostólica. Pero también es apostólica porque toda la iglesia es enviada.
No solamente el Papa, no solamente los obispos y sacerdotes, sino que todo cristiano es también un enviado. El cuarto domingo de Cuaresma, en el ciclo A, se lee siempre la curación del ciego de nacimiento. Y aquí hay una revelación especialísima, y es que en la curación de este ciego de nacimiento está insinuado un sacramento de manera indirecta, que es el sacramento del bautismo. Todos nacemos ciegos de nacimiento, es decir, necesitamos de la iluminación de Jesucristo. Y de hecho, antiguamente en la primitiva comunidad cristiana se le llamaba al bautismo iluminación. Y siguiendo este texto, vemos que Jesús hace lodo con saliva. Ello aludía a que, primeramente, a que Jesucristo es Dios, porque con ello está ya refiriéndonos de manera indirecta al principio, en el sentido de que somos formados del lodo, del barro de la tierra, pero un barro que ha de ser lavado. Por eso le dice Jesús, ve ahora y lávate a la piscina de Siloé. Dicho sea de paso, no fue el agua de esa piscina la que curó a este ciego, sino que fue Jesucristo. Esa piscina simbolizaba la pila bautismal, donde está presente la fuerza divina que nos lava, que nos purifica, que nos santifica. El ciego fue, se lavó y vio, y fue curado. Pero esa piscina, Siloé, significa enviado. Jesucristo es el primer enviado. El segundo enviado es el Espíritu Santo. Por tanto, esta naturaleza misionera y apostólica de la Iglesia, apostólica porque está enviada al apostolado, y todos participamos de ese apostolado por el bautismo. Todos somos configurados con Cristo, entonces también somos enviados, lo mismo que el Hijo es enviado, el Espíritu es enviado, tú y yo, portadores de ese Espíritu, también somos enviados a anunciar el Evangelio, a testificar la palabra de Dios, a dar testimonio de vida, a anunciar con nuestras palabras y nuestros hechos la verdad que conocemos, el amor del que hemos sido, del que hemos hecho experiencia, el amor de Dios. Y por eso dice la Iglesia, ahí todos tomamos parte. Por eso decimos que la Iglesia es apostólica, y la Iglesia no es solamente el Papa y los obispos. La Iglesia somos todos, desde el primer bautizado hasta el último. Todos somos enviados. Y todo el que realiza un apostolado en la Iglesia hace realidad esta nota fundamental de la Iglesia apostólica. Y por eso cuando usted da testimonio en su familia, está siendo apóstol, está siendo testigo, está siendo un enviado, que ahí es un apóstol, en su familia, en su comunidad, en su casa. Cuando usted da un buen consejo, está siendo un apóstol. Cuando usted hace una obra de caridad, está siendo un apóstol. Cuando visitamos un enfermo, estamos siendo un apostolado. Cuando rezamos el rosario, algo tan sencillo, el rosario, cuando participamos en la adoración, estamos haciendo un apostolado. Porque todo apostolado es toda la acción de la Iglesia, es decir, la acción de los bautizados, que tiende a anunciar el reino de Dios en el mundo. Bien, queridos hermanos, estamos ya llegando al final de su programa, Profundizando en la Fe. Hemos bendecido al Señor con el Salmo, ¿verdad? Bendito sea su santo nombre, bendito sea
el Rey de la Gloria. Hemos visto también un texto del Evangelio donde Jesús nos ha dicho, ¿verdad? Conocerán la verdad y la verdad les hará libres, porque la verdad es el Evangelio. Y el Evangelio nos dice, nos denuncia nuestros pecados. El pecado, como es una mentira, siempre esclaviza. La verdad hace libre, el pecado esclaviza. La verdad me lleva a la luz, el pecado me lleva a las tinieblas, a esconderme, a romper la comunidad, al egoísmo, al encerramiento. La luz, la gracia, la verdad me abren a los demás, me hacen más feliz, me hacen más pleno, más auténtico, más humano, más cristiano. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Luego vimos esta nota de la iglesia apostólica. Apostólica porque está edificada sobre el cimiento, sobre las columnas de los apóstoles que permanecen hoy a través del ministerio pontificio y el ministerio episcopal de los obispos, unidos al Papa. Y apostólica porque ellos son el fundamento. Nosotros hemos recibido un evangelio que ellos nos transmitieron, una tradición que ellos nos entregaron, una liturgia, una moral, una vida. Hemos recibido de ellos la vida plena del evangelio. Y ellos siguen hablando hoy y siguen intercediendo por nosotros hoy. La iglesia apostólica, pero también es apostólica porque somos enviados. Y aquí no solamente ya el Papa y los obispos, todos somos enviados. Todos tenemos que realizar el apostolado del anuncio del evangelio, así sea con el testimonio a donde quiera que nos encontremos. Bien, que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.